La señal de socorro llegó a las 4 horas, rompiendo el silencio del turno de noche. El capitán Daniel Hayes ya estaba despierto, sentado en sus aposentos a bordo de la nave terrestre Resolute, leyendo informes de las colonias fronterizas. Escuchó la alarma y se dirigió rápidamente al puente. La teniente Emma Grant ya estaba en su puesto, con el rostro pálido mientras estudiaba la transmisión entrante. Ella levantó la vista cuando Daniel entró, y él pudo ver la preocupación en sus ojos. Capitán, tenemos un código rojo de Vidian Prime. El Imperio Kelvar ha entrado en su sistema con una flota de batalla completa. Daniel sintió que se le apretaba el estómago. Vidian Prime fue el hogar de los Ten, una especie pacífica de ingenieros y eruditos. No tenían ejército ni armas capaces de enfrentarse a un imperio que había conquistado 40 sistemas estelares en la última década. Los Tran eran conocidos en toda la galaxia por su amabilidad y su voluntad de compartir libremente sus conocimientos con especies más jóvenes. ¿Cuántos barcos? Daniel preguntó. 52 buques de guerra Kelvar, señor. Exigen la rendición completa dentro de 6 horas o comenzarán el bombardeo orbital. Daniel se dirigió a la pantalla principal y abrió el mapa táctico. Vidian Prime estaba a 3 sectores de distancia, muy fuera de las rutas de patrullaje humanas. El Resolute estaba solo aquí. Solo un barco contra un imperio. Según toda lógica militar, no había nada que pudieran hacer. Señor, estoy recibiendo una transmisión del Comando de la Tierra, dijo Emma con voz tensa. Daniel escuchó mientras llegaban las órdenes. El Comando Tierra había evaluado la situación. Los Ten eran aliados, sí, pero estaban demasiado lejos. La humanidad no tenía fuerzas suficientes para montar una defensa. La orden oficial fue clara: mantener la ruta de patrulla actual y monitorear la situación. El puente quedó en silencio. Todos los miembros de la tripulación habían escuchado la transmisión. Todos sabían lo que significaban esas órdenes. El Delgado se enfrentaría solo al Kelvar. Daniel se quedó allí por un largo momento mirando el mapa estelar. Su mente se remonta 20 años atrás, a cuando era apenas un joven oficial en una de las primeras naves coloniales de la Tierra. Habían estado tratando de establecer un asentamiento en el mundo de Archer, un planeta que resultó tener tormentas de meteoritos impredecibles. La tecnología de escudo de la Tierra en ese momento era primitiva, apenas suficiente para proteger las naves, y mucho menos una colonia terrestre. 3 meses después de haber empezado el asentamiento, una enorme tormenta de meteoritos golpeó el lugar sin previo aviso. Los escudos de la colonia fallaron en cuestión de minutos. Habían comenzado a evacuar sabiendo que miles morirían antes de que pudieran sacar a todos del planeta. Entonces llegó el THR. Habían captado las llamadas de socorro de la Tierra y habían viajado 2 semanas para llegar a ellas. Los Tren trajeron sus generadores de escudos avanzados, tecnología décadas por delante de lo que poseía la humanidad. Instalaron una barrera protectora sobre toda la colonia y permanecieron allí durante 3 meses, enseñando a los ingenieros humanos cómo construir y mantener los sistemas. Él entonces no había pedido nada a cambio. Cuando el comandante de Daniel intentó negociar el pago, el embajador Tran simplemente sonrió y dijo: ayudamos porque es lo correcto. Quizás algún día hagas lo mismo por otro. Daniel había estado allí. Había visto a los Tren salvar 5.000 vidas humanas sin esperar nada a cambio. Recordó los rostros de los colonos, sus amigos y colegas, personas que habrían muerto si no fuera por la bondad de los Tren. Teniente Grant, dijo Daniel en voz baja. Sí, señor. Establezca un rumbo hacia Vidian Prime. Velocidad máxima. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Señor, eso es una violación directa de nuestras órdenes. El comando terrestre dijo específicamente: escuché lo que dijo el comando terrestre, pero hace 20 años, los Tran salvaron 5.000 vidas humanas en el mundo de Archer. Compartieron su tecnología con nosotros, entrenaron a nuestros ingenieros y no pidieron nada. Ahora necesitan ayuda, y que me aspen si los dejo morir solos.
La tripulación del puente intercambió miradas. Daniel podía ver el conflicto en sus caras. Seguir sus órdenes significaba desobedecer el comando de la Tierra. Significaba potencialmente iniciar un incidente con el Imperio Kelvar. Podría significar el fin de sus carreras o algo peor. Señor, dijo Emma lentamente, si hacemos esto, estaremos yendo en contra de las órdenes directas. Sé que podríamos ser llevados ante un tribunal militar. Yo también lo sé. Emma lo miró durante un largo momento. Entonces una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Bueno, siempre quise ver Vidian Prime. El timón puso rumbo según lo ordenó el capitán. Llévanos a la máxima velocidad. En cuestión de minutos, el Resolute estaba en movimiento, con sus motores al límite mientras corrían hacia una batalla que no tenían posibilidad de ganar. Daniel se sentó en su silla de mando, sabiendo que acababa de tomar una decisión que lo cambiaría todo. Pero la noticia corrió rápido entre la flota humana. En cuestión de una hora, otros barcos comenzaron a recibir la misma llamada de socorro. Y a través del espacio humano, otros capitanes comenzaron a tomar la misma decisión. La capitana Nicole Sanders en el portaaviones Steadfast estaba 3 sectores más allá, en la dirección opuesta. Cuando se enteró de la situación de Tren, recordó cómo los médicos Tren habían salvado la vida de su hermana durante la plaga de la estación Vega. Ella cambió de rumbo inmediatamente. El comandante Jack Bennett del destructor Valiant se había entrenado con ingenieros Tren durante sus días de academia. Le habían enseñado más sobre los armónicos del escudo que cualquier instructor humano. Desvió su barco sin dudarlo. Una a una, las embarcaciones humanas que cruzaban la frontera cambiaron su rumbo. No por órdenes, no por estrategia militar, sino porque la humanidad lo recordó. En el sistema Vidian, el señor de la guerra Tax del Imperio Kelvar se encontraba en el puente de su nave insignia, el Conquistador. Era un veterano de 100 batallas y había aprendido a reconocer cuando la presa estaba realmente indefensa. Los Tran no tenían defensas, ni tradición militar, nada más que sus costumbres pacíficas y su tonta esperanza de que alguien los salvara. Señor de la guerra, estamos detectando naves que se aproximan, informó su oficial de sensores. Los aliados THR finalmente llegan. Tax preguntó divertido. ¿Cuántos barcos? 5 hasta ahora, señor. Son recipientes humanos. Tax se rió. ¿Los humanos? Esos recién llegados apenas saben hacia qué extremo de un cañón de plasma apuntar al enemigo. ¿Qué creen que lograrán 5 barcos contra nuestra flota? Señor, estoy detectando más naves entrando al sistema. 10 vasos humanos ahora. 15-20. La diversión de Tax se desvaneció un poco. Abrió la pantalla táctica. Las naves humanas llegaban desde múltiples vectores, todas, convergiendo en Vidian Prime. Eran modelos antiguos, nada que pudiera igualar la tecnología militar de Kelvar, pero cada minuto aparecían más. ¿De dónde vienen todos ellos? Tax exigió. Su oficial de inteligencia verificó los datos. Señor, vienen de rutas de patrullaje en 3 sectores. Están abandonando sus puestos y convergiendo aquí. Tontos, murmuró Tax. Entonces vienen a morir con honor. ¡Qué pintoresco! Pero mientras veía llegar más naves, algo le rondaba la cabeza. Los humanos eran conocidos por su sentimentalismo. Sí, pero esto era algo más. Era algo coordinado, con un propósito. Estas naves llegaban desde distancias imposibles, lo que significaba que habían abandonado sus puestos en cuanto se dio la llamada de socorro. Warlord, su segundo al mando, dijo en voz baja, parece que los humanos están formando un perímetro defensivo alrededor de Vidian Prime. Tax estudió la formación. 30 naves humanas, ahora dispuestas en un patrón que demostraba un sorprendente conocimiento táctico. No huían. No imploraban clemencia. Se preparaban para luchar. Envíales un mensaje, ordenó Tax. Dile que se vayan mientras puedan. Esto no es asunto suyo. La respuesta llegó en cuestión de minutos.
Fue del capitán Daniel Hayes del Resolute. Señor de la guerra Tax, los Tren son amigos de la humanidad. Hace 20 años, salvaron miles de vidas humanas sin pedir nada a cambio. Recordamos nuestras deudas. Recordamos a nuestros amigos y no los abandonaremos. Si quieren Vidian Prime, tendrán que pasar por nosotros. Tax leyó el mensaje 2 veces. Luego se echó a reír, aunque ahora tenía menos humor. Van a luchar contra nosotros. Estos humanos, con sus naves anticuadas y su sentimentalismo, creen que pueden enfrentarse al Imperio Kelvar. Miró su flota, 52 de las mejores naves de guerra de la galaxia. Luego miró la variopinto conjunto de naves humanas que se formaban alrededor de Vidian Prime. Debería haber sido una victoria fácil, pero algo en la situación inquietaba a Tax. Los humanos no actuaban por valentía insensata. Actuaban con propósito, con convicción. Habían viajado desde múltiples sectores, abandonando sus órdenes, arriesgándolo todo solo para honrar una deuda de hacía 20 años. ¿Qué clase de especie hizo eso? Todas las naves. Ordenó Tax. Estaciones de batalla. Demos una lección a estos humanos sobre interferir en los asuntos de Kelvar. La almirante Lisa Crawford estaba sentada en el centro de mando en las profundidades de Ginebra, observando cómo se desarrollaba la situación en Vidian Prime en las enormes pantallas. Ella estaba una mujer de 63 años, con cabello canoso y mirada penetrante, había visto a la humanidad crecer desde una sola especie planetaria hasta una presencia en 30 sistemas estelares. En ese momento, sus ojos estaban llenos de preocupación. ¿Cuántas naves tenemos en Vidian Prime?, preguntó. Su ayudante, el comandante Peter Hughes, revisó las lecturas. 37 naves humanas, almirante. Hay más en camino, pero no llegarán a tiempo. Los Kelvar ya han comenzado su ataque. Lisa observó la pantalla táctica. Los iconos rojos que representaban a las naves de guerra Kelvar se enfrentaban a los iconos azules de las naves humanas. Los humanos eran superados en número y armamento, pero mantenían una formación defensiva alrededor del planeta con una disciplina notable. Las naves sufrían daños, pero no rompían la formación. Van a morir, dijo otro oficial en voz baja. Todas. Lisa no respondió de inmediato. Estaba pensando en algo más grande que esta batalla. Durante 3 días, había estado trabajando en un plan, algo que nunca antes se había intentado. Su equipo había estado extrayendo registros de los vastos archivos que la humanidad mantenía. Registros que se remontaban a 300 años después de que la Tierra entró en contacto por primera vez con especies alienígenas. Comandante Hughes, ¿cuántas especies encontró?, preguntó Lisa. Peter abrió su bloc de datos. Identificamos 47 especies que han recibido ayuda significativa de la humanidad durante los últimos 3 siglos. Asistencia médica, intercambio de tecnología, intervención diplomática, ayuda en caso de desastre. Hemos ayudado a muchas civilizaciones, almirante. Y nunca pedimos nada a cambio, dijo Lisa. Ayudamos porque era lo correcto. Pero cada una de esas especies hizo promesas. Dijeron que no olvidarían. Dijeron que si la humanidad alguna vez necesitaba ayuda, estarían allí. Se levantó y caminó hacia la pantalla, estudiando el mapa de la galaxia. Es hora de averiguar si hablaban en serio. Envíen mensajes a todas las especies de esa lista. Díganles que los Ten están siendo atacados por el Imperio Kelvar. Díganles que la humanidad está cumpliendo con nuestra deuda con los Ten y que estamos reclamando todos los favores que se nos deben. La sala quedó en silencio. Varios oficiales se miraron nerviosos. Lo que Lisa proponía no tenía precedentes. Reclamar deudas como esta, exigir ayuda basarse en acciones de décadas o incluso siglos atrás no era como solía funcionar la política galáctica. Almirante, dijo Peter con cautela. Algunas de estas especies podrían negarse. El Imperio Kelvar es poderoso. Muchas civilizaciones no querrán enfadarlos. Lisa se giró para mirarlo. Entonces sabremos quiénes son nuestros verdaderos amigos.
¿no? Envíen los mensajes. Durante las siguientes 6 horas, se enviaron mensajes por toda la galaxia. Cada uno estaba cuidadosamente redactado, recordando a las especies lo que la humanidad había hecho por ellas y pidiéndoles que cumplieran sus promesas. Lisa no durmió. Permaneció en el centro de mando, observando cómo empezaban a llegar las respuestas. La primera provino del colectivo Paxin, una especie de seres cristalinos del borde exterior. Hace 50 años, una plaga azotó sus mundos. Médicos y científicos humanos trabajaron durante 2 años para encontrar una cura, negándose a pagar y compartiendo toda su investigación libremente. La plaga había matado a 40 millones de Paxin antes de que se encontrara la cura. Pero sin la ayuda humana, habría matado a miles de millones. La respuesta de Paxen fue simple: recordamos a nuestra flota. Sale en menos de 1 hora. Lisa sintió que algo se aflojaba en su pecho. Uno menos, faltaban 46. La segunda respuesta llegó de la Confederación Charelle. Hace 80 años, estuvieron al borde de la guerra con la especie Verani por una frontera en disputa. La guerra habría matado a miles de millones de personas en ambos bandos. Una diplomática humana llamada Karen Wells había pasado 3 años negociando un tratado de paz, conviviendo con ambas especies, aprendiendo de sus culturas y finalmente encontrando un punto en común que satisficiera a todos. El mensaje de Charelle decía: los humanos nos dieron la paz cuando solo veíamos guerra. No lo olvidaremos. Nuestros guerreros se están movilizando. Al final del primer día, 23 especies habían respondido positivamente. Para el segundo día, 38. Algunas enviaron fuerzas militares. Otras enviaron naves médicas o de suministro. Unas pocas enviaron apoyo monetario o información sobre los movimientos de los Kelvar. Pero todas respondieron. No todas dijeron que sí. La jerarquía Vortan, a la que la humanidad había ayudado a reconstruir tras un desastre natural, envió una cortés negativa. Temían represalias de los Kelvar. Lisa anotó en los registros. Los Vortan habían elegido el miedo sobre el honor. La humanidad también lo recordaría. En Vidian Prime, la situación era desesperada. La flota humana llevaba 4 días seguidos luchando. 7 naves habían sido destruidas. 15 más sufrieron graves daños. El capitán Daniel Hayes se encontraba en el puente del Resolute, que había perdido sus escudos principales y funcionaba con energía de reserva. Señor, refuerzos Kelvar están entrando en el sistema, informó Emma Grant. Su voz, tras días sin dormir bien, sonó. No podemos aguantar mucho más. Daniel miró la pantalla táctica. Los Kelvar habían rotado con naves nuevas, mientras la flota humana no tenía refuerzos. Era solo cuestión de tiempo. Pero habían ganado tiempo para que los Tren evacuaran a los civiles a refugios subterráneos. Eso tenía que contar para algo. Todas las naves mantengan la formación, ordenó Daniel. Mantendremos la línea hasta... Señor. La voz de Emma se llenó repentinamente de emoción. Se detectaron múltiples señales de salto. Es la flota Paxen, 30 naves y el grupo de batalla Charelle. 25 naves y más contactos provenientes de diferentes vectores. Daniel sintió que el corazón le latía con fuerza. Observó cómo la pantalla táctica se llenaba repentinamente de contactos amistosos. Naves Paxen, con sus agujeros cristalinos reflejando la luz de las estrellas como gemas mortales. Naves de guerra blindadas, naves elegantes y peligrosas de especies que Daniel apenas reconocía, todas convergiendo en Vidian Prime. En la nave insignia Kelvar, el señor de la guerra Tax observaba sus pantallas con incredulidad. Donde antes había 37 naves humanas maltrechas, ahora había más de 100 naves de 2 docenas de especies diferentes, todas llegando para defender un mundo pacífico del que la mayor parte de la galaxia nunca había oído hablar. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde provienen?, preguntó Tax. Su oficial de inteligencia intentaba desesperadamente comprender los datos. Señor, estamos identificando a Paxen, Charelle, Dren, Tal,
Kill y al menos otras 15 especies. Todos están respondiendo a algún tipo de llamado humano a la acción. Eso es imposible. Estas especies no tienen una alianza formal. Muchos de ellos ni siquiera han trabajado juntos antes. Señor, nos saluda el comandante de Paxin. La comunicación se realizó y un rostro cristalino apareció en la pantalla. Los Paxen hablaban en su lenguaje musical, que el traductor tradujo al Kelvar. Señor de la guerra Tax, soy el comandante de flota SAR del colectivo Paxen. Hace 50 años, la humanidad salvó a 40 millones de mi pueblo de la extinción. No pidieron nada a cambio. Ahora han pedido nuestra ayuda y hemos acudido. Los entonces están bajo la protección de la humanidad y por tanto también bajo la nuestra. Abandone este sistema inmediatamente. Tax sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Te atreves a amenazar al Imperio Kelvar? Hemos conquistado 40 sistemas. Somos la potencia militar dominante en este sector. Se abrió otro canal de comunicación. Esta vez se trató de una comandante Charelle. Señor de la guerra, hace 80 años, la humanidad evitó una guerra que habría destruido mi civilización. Tenemos con ellos una deuda que nunca podremos pagar en su totalidad. Ahora te enfrentas no solo a humanos, sino a todos los que recuerdan su bondad. Se abrieron más canales. Comerciantes Dren a quienes la humanidad había protegido de los piratas. Mineros de Tal cuya colonia la humanidad había rescatado de un hijo fracasado. Exploradores de Carol a quienes las naves humanas encontraron a la deriva en el espacio muerto y los salvaron de morir de hambre. Una por una, las especies explicaron por qué habían venido, porque estaban dispuestas a luchar contra el Imperio Kelvar. Cada historia era la misma. La humanidad les había ayudado cuando más lo necesitaban. Sin pedir nada, sin esperar nada. Y ahora que la humanidad necesitaba ayuda, ellos habían llegado. Tax miró a su oficial táctico. ¿Cuáles son nuestras probabilidades? El oficial tragó saliva con dificultad. Señor, ahora nos superan en número 3-1. Muchas de estas especies tienen tecnología militar igual o mejor que la nuestra. Si nos involucramos, perderemos. Por primera vez en su carrera militar, el señor de la guerra Tax se sintió inseguro. El imperio Kelvar había construido su poder sobre el miedo y la fuerza abrumadora. Pero lo que los humanos habían construido era algo completamente distinto. Habían construido lealtad, amistad, redes de especies que genuinamente se preocupaban unas por otras. Retiren todas las fuerzas, ordenó Tax en voz baja. Regreso al puesto avanzado de Kelvar más cercano. Cuando la flota Kelvar comenzó a retirarse, estallaron vítores en las naves humanas. Habían estado a minutos de la destrucción, y ahora habían ganado sin disparar otro tiro. Los tres enviaron mensajes de agradecimiento que hicieron llorar a los endurecidos soldados. Pero la almirante Lisa Crawford, que observaba desde Ginebra, sabía que esto era solo el comienzo. El Imperio Kelvar no olvidaría esta humillación. Se reagruparían, planificarían y contraatacarían con más fuerza. Esta batalla fue ganada, pero la guerra apenas comenzaba. Ella envió un mensaje al capitán Hayes y a todas las naves humanas en Vidian Prime. Has demostrado a la galaxia lo que representa la humanidad. Ahora viene la parte difícil. Los Kelvar querrán venganza. Pero cometieron un error crítico. Nos han dado tiempo para recordarle a la galaxia que nunca olvidamos a nuestros amigos y que tampoco olvidamos a nuestros enemigos. Habían pasado 5 años desde el enfrentamiento en Vidian Prime y el Imperio Kelvar no había aprendido nada de su derrota. En lugar de buscar la paz, se habían vuelto más brutales, más decididos a quebrar el espíritu de la humanidad. Creían que el miedo era la única moneda que importaba en la galaxia. Y estaban decididos a enseñarle esa lección a la humanidad. El comandante Jack Bennett se encontraba entre las ruinas de la colonia New Haven, mientras sus botas crujían sobre vidrios rotos y escombros. A su alrededor, los equipos de emergencia se movían entre los escombros, buscando sobrevivientes. No encontrarían muchos. El Kelvar se había encargado de ello.
New Haven había sido una colonia agrícola, hogar de 3.000 civiles, maestros, agricultores, niños, ancianos, personas que nunca habían sostenido un arma en sus vidas. Los Kelvar habían bombardeado el planeta desde la órbita durante 6 horas, destruyendo cada edificio, cada casa, cada escuela. Luego difundieron las imágenes a través de todos los canales de comunicación del sector. Jack se arrodilló junto a lo que había sido un patio de juegos. Un juguete de niño yacía en el suelo, quemado pero todavía reconocible. Lo recogió con manos temblorosas y sintió que la rabia crecía en su pecho como una fuerza física. El comandante, su segundo oficial, la teniente Amy Foster, se acercó con cuidado. El Comando Tierra está llamando a todos los oficiales superiores. Reunión de emergencia en 1 hora. Jack se levantó lentamente, todavía sosteniendo el juguete. Querían asustarnos, dijo en voz baja. Los Kelvar creen que esto nos dará miedo y nos hará rogar por la paz. Amy miró a su alrededor y vio la destrucción. ¿Lo hará? La mandíbula de Jack se tensó. Acaban de cometer el mayor error de su existencia. En la sede del Comando Tierra en Ginebra, la sala de reuniones estaba repleta de oficiales militares, funcionarios gubernamentales y asesores civiles. La almirante Lisa Crawford estaba de pie a la cabecera de la mesa, con el rostro sombrío. En las pantallas detrás de ella, se reproducían una y otra vez imágenes de New Haven. Los Kelvar transmitieron esta masacre a todos los sistemas de su territorio. Lisa dijo que querían enviar un mensaje. Querían mostrar qué pasa cuando te enfrentas a ellos. El general Paul Winters, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, golpeó la mesa con el puño. Necesitamos contraatacarlos con fuerza. Demuéstreles que la humanidad no se dejará intimidar. Eso es exactamente lo que esperan, dijo la doctora Ellen Price, consultora civil especializada en política galáctica. Era una mujer pequeña, de mirada penetrante y reputación de ver cosas que otros pasaban por alto. Los Kelvar piensan en términos simples. Te golpean, tú les devuelves el golpe y quien golpea más fuerte gana. Así han operado durante miles de años. ¿Qué estás sugiriendo? Lisa preguntó. Ellen se levantó y caminó hacia la pantalla, cambiando la imagen de New Haven a un mapa del territorio Kelvar. El Imperio Kelvar controla 83 sistemas estelares, pero no los mantiene mediante lealtad o cooperación. Los mantienen bajo su control mediante el miedo y la fuerza militar. Tienen 17 especies esclavizadas trabajando en sus fábricas y minas. Tienen gobiernos títeres en 40 mundos. Todo su imperio está construido sobre una base de brutalidad. Se centró en sistemas específicos. Pero esto es lo que no entienden sobre la humanidad. No solo recordamos a nuestros amigos. Recordamos cada detalle. Tenemos registros que se remontan a 300 años. Sabemos a qué especies han hecho daño los Kelvar, a quienes han esclavizado, a quienes han conquistado, y lo más importante, sabemos que la gente no olvida que la oprimen. El general Winters se inclinó hacia adelante. Estás hablando de fermentar la rebelión. Me refiero a recordar a las especies esclavizadas que no tienen por qué seguir esclavizadas. Ellen corrigió. Los Kelvar se han ganado enemigos donde quiera que han ido. Simplemente asumieron que esos enemigos eran demasiado débiles o tenían demasiado miedo para contraatacar. ¿Qué pasaría si les diéramos esperanza? ¿Qué pasaría si les mostráramos que los Kelvar pueden ser derrotados? Lisa estudió el mapa. Tomaría años. Kelvar tardó 5 años en mostrarnos cómo es la brutalidad. Ellen dijo, les enseñaremos lo que es la paciencia. Desmantelaremos su imperio pieza por pieza, no con una fuerza abrumadora, sino volviendo su propia crueldad contra ellos. Durante los siguientes 6 meses, la humanidad lanzó un nuevo tipo de campaña. No se trataba de batallas masivas de flotas, sino de miles de pequeñas operaciones. Equipos de fuerzas especiales humanas comenzaron a infiltrarse en territorio Kelvar, contactando con movimientos de resistencia que llevaban generaciones librando batallas sin esperanza.
La teniente comandante Amy Foster dirigió una de esas misiones a Vin, un mundo que los Kelvar habían conquistado hacía 2 generaciones. Los Vin eran una orgullosa especie guerrera que había sido esclavizada tras una guerra brutal que mató a la mitad de su población. Ahora trabajaban en las fábricas de armas Kelvar, construyendo las mismas naves que los habían conquistado. El equipo de Amy aterrizó en Vin en plena noche usando tecnología de sigilo para evitar los sensores Kelvar. Contactaron con una célula de la resistencia liderada por un Vin llamado Ketlar, que tenía la edad suficiente para recordar cuando su mundo era libre. La reunión tuvo lugar en una fábrica abandonada a las afueras de la capital. Keilar se acercó con cautela, con la mano en su arma. Los Vin eran altos y musculosos, con la piel oscura cubierta de cicatrices rituales. Años de esclavitud no habían quebrantado su espíritu, pero Amy podía ver el cansancio en sus ojos. «Eres humano», dijo Ketalar, con la voz áspera por haber respirado químicos de fábrica durante décadas. «Sabemos de ti. Luchaste contra los Kelvar en Vidian Prime, pero ahora estás lejos de tu territorio. ¿Por qué has venido?» Amy hizo un gesto a su equipo, que comenzó a descargar cajas de su transporte. «Vinimos a ayudarte a luchar». Keflar miró las cajas con sospecha. ¿Ayuda? ¿Qué nos puedes ofrecer? Los Kelvar tienen plataformas de armas orbitales. Tienen ejércitos. Somos apenas 500 combatientes con armas recuperadas de los guardias muertos. Amy abrió la primera caja. En el interior había rifles de plasma avanzados, municiones, suministros médicos, equipos de comunicaciones y esquemas detallados de las instalaciones militares de Kelvar. Te ofrecemos esto y te ofrecemos formación, inteligencia y apoyo. Pero lo más importante es que te ofrecemos pruebas de que el Kelvar puede ser derrotado. ¿Por qué? Keitar exigió. ¿Por qué te importa el Vin? No tenemos nada que ofrecer a la humanidad. Somos esclavos de un mundo olvidado. Amy lo miró a los ojos. Los Kelvar mataron a 3.000 civiles en una de nuestras colonias. Hombres, mujeres, niños. Transmitieron a través de la galaxia para atemorizar a la gente. Pero la humanidad no funciona así. Cuando alguien lastima a personas inocentes, lo recordamos y nos aseguramos de que haya un precio que pagar. Sacó un bloc de datos y le mostró imágenes de docenas de mundos. Equipos humanos haciendo contacto con movimientos de resistencia a través del espacio Kelvar. Se están entregando envíos de armas. Se están estableciendo campos de entrenamiento. No estás solo, Ketlar. Hay 17 especies esclavizadas en territorio Kelvar. Estamos hablando con todos ellos. Los Kelvar creen que su imperio es fuerte, pero está construido sobre la esclavitud y el miedo. ¿Qué pasa cuando los esclavos dejan de tener miedo? Keflar se quedó mirando el panel de datos durante un largo rato. Luego miró a sus compañeros Vin, que se habían reunido a su alrededor para escuchar. Amy pudo ver que algo estaba cambiando en sus caras. No solo esperanza, sino algo más difícil, algo peligroso. ¿Cuánto tiempo hasta que estemos listos? Kyle preguntó. Eso depende de ti, dijo Amy. Le proporcionaremos todo lo que necesita. Armas, entrenamiento, inteligencia, pero la lucha tiene que ser tuya. No podemos liberarte. Tenéis que liberaros. Todo lo que podemos hacer es brindarle las herramientas y mostrarle que es posible. El guardián sonrió, y no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que había soñado con la venganza durante 30 años y al que finalmente se le ofrecía la oportunidad de hacerla realidad. Entonces comenzamos esta noche. Mientras los movimientos de resistencia se organizaban en los mundos esclavizados, la humanidad inició un tipo diferente de campaña en el espacio. En lugar de involucrarse en grandes batallas de flotas, no pudieron ganar. Los barcos humanos se centraron en el acoso y la perturbación. Los convoys de suministros de Kelvar se encontraron bajo ataque constante. Las rutas comerciales se volvieron peligrosas. Los relés de comunicación se destruyeron más rápido de lo que pudieron reconstruirse.
La capitana Nicole Sanders comandó el portaaviones en una de esas misiones. Su trabajo era interceptar las líneas de suministro de los Kelvar que pasaban por el cinturón de Cronis, un peligroso campo de asteroides que los Kelvar usaban como atajo. Era arriesgado para ambos lados, pero Nicole había entrenado a sus pilotos en combate en el campo de asteroides durante 3 meses. Cuando un convoy de suministros de Kelvar entró en el cinturón, los combatientes de Nicole estaban esperando. Atacaron rápido, usando los asteroides como cobertura, destruyendo la mitad del convoy antes de que las escoltas pudieran responder. Luego desaparecieron entre las rocas, dejando a los Kelvar confundidos y furiosos. Esto sucedió una y otra vez. Las fuerzas humanas atacarían y desaparecerían, sin darle nunca a los Kelvar la oportunidad de una batalla decisiva. Fue frustrante para los comandantes Kelvar que fueron entrenados para la confrontación directa. Este nuevo estilo de guerra les parecía deshonroso. Pero el honor no era el objetivo de la humanidad. La eficacia fue. En el mundo natal de los Kelvar, el emperador Krix se reunió con su consejo militar. El señor de la guerra Tax estaba frente a él, luciendo más viejo y más cansado que hace 5 años. La guerra contra la humanidad no iba según lo planeado. Controlamos más territorio que ellos, insistió Tax. Tenemos flotas más grandes, mejor tecnología, más soldados. Desde todos los puntos de vista, deberíamos estar ganando esta guerra. Y, sin embargo, el emperador Calrix dijo fríamente, nuestras líneas de suministro son un caos. 4 de nuestros mundos esclavizados han estallado en rebelión. Nuestro ejército está desperdigado, intentando mantener el territorio mientras lucha en 20 frentes diferentes. Explícame, señor de la guerra, cómo esto constituye una victoria. Tax no tenía respuesta. Lo cierto era que la maquinaria militar Kelvar, diseñada para la conquista y la ocupación, no estaba equipada para librar este tipo de guerra. Seguían preparándose para la batalla decisiva, donde podrían usar su superioridad numérica para aplastar al enemigo. Pero la humanidad se negó a librar esa batalla. En cambio, los humanos estaban en todas partes y en ninguna. Aparecieron sin previo aviso, atacaron con fuerza y desaparecieron. Armaron rebeliones, perturbaron la logística y pusieron a los propios súbditos de los Kelvar en su contra. Era como combatir el humo. Necesitamos cambiar de táctica, dijo uno de los oficiales más jóvenes, un estratega llamado Betar. Los humanos no luchan para destruirnos. Están luchando para quebrarnos, para demostrar que nuestro imperio no es tan fuerte como afirmamos. Entonces debemos mostrarles verdadera fuerza. Otro oficial argumentó. Aumentar la represión contra los mundos rebeldes. Ejecutar a cualquiera que sea sospechoso de ayudar a la resistencia. Pero Tax meneó la cabeza lentamente. Cada vez que tomamos medidas más duras, más especies se unen a los humanos. Cada masacre que cometemos les da más aliados. Es como si los humanos quisieran que fuéramos brutales. Como si estuvieran usando nuestra propia naturaleza contra nosotros. El emperador Calrix guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que sorprendió a todos en la sala. Quizás los subestimamos. Pensábamos que los humanos eran débiles porque valoraban el sentimiento por encima de la fuerza. Pero han construido algo que nosotros nunca podríamos. Han creado una lealtad que no requiere miedo. En las ruinas de New Haven se estaba construyendo un monumento conmemorativo. Cada nombre de cada víctima fue grabado en piedra negra. El comandante Jack Bennett asistió a la ceremonia de dedicación junto con miles de otros humanos que habían perdido amigos y familiares por la brutalidad de Kelvar. Pero el monumento no pedía venganza. En cambio, la inscripción decía, los recordamos, los honramos, y nos aseguramos de que sus muertes importen construyendo una galaxia donde tal crueldad no pueda prosperar. Jack se quedó frente al monumento, pensando en el BIM que había conocido, en los movimientos de resistencia que se fortalecían cada día y en la larga y paciente campaña para desmantelar un imperio construido sobre el miedo.
Los Kelvar querían enseñar a la humanidad sobre la fuerza a través del terror. En cambio, la humanidad estaba enseñando a la galaxia una lección diferente: que la crueldad crea sus propios enemigos. Que los imperios construidos sobre el miedo caerán cuando la gente deje de tener miedo. Y que el arma más poderosa no es el barco más fuerte ni el ejército más grande. Es memoria, y la humanidad lo recordó todo. La rebelión de Vin comenzó en una fría mañana cuando los trabajadores de la fábrica simplemente se negaron a entrar en las plantas de fabricación de armas. Keflar estaba al frente de la multitud, con 500 Vin detrás de él, enfrentándose a 200 guardias Kelvar. Los guardias levantaron sus armas, esperando el miedo y la obediencia habituales. Pero algo había cambiado. «Regresa al trabajo o serás ejecutado», anunció el comandante Kelvar a través de su traductor. Keflar sonrió. «Entonces ejecutenos. Pero sepan que cuando caigamos, 5.000 más ocuparán nuestro lugar, y cuando ellos caigan, 10.000 más. Pueden matarnos a todos, pero ya no pueden obligarnos a construir sus armas». El dedo del comandante Kelvar se tensó en el gatillo. Luego, desde los tejados que rodean la fábrica, comenzaron a oírse disparos de armas. No eran las toscas armas de fuego que los Kelvar esperaban de los rebeldes esclavos, sino rifles de plasma de grado militar. Armas humanas utilizadas por los combatientes de Vin que habían entrenado durante 6 meses en secreto. Los guardias de Kelvar nunca tuvieron una oportunidad. En cuestión de minutos, el distrito fabril estaba en manos de los rebeldes. Keilar levantó la vista y vio a Amy Foster en una azotea cercana, saludándolo antes de desaparecer. Los humanos habían hecho su parte. Ahora era el momento de que Vin hiciera lo suyo. La rebelión se extendió como fuego por todo el planeta. Otras fábricas cayeron en cuestión de horas. Las bases militares de Kelvar se encontraron bajo asedio. En 3 días, los Vin controlaban la mitad de su mundo. Los Kelvar enviaron refuerzos, retirando tropas de otros mundos ocupados para aplastar el levantamiento. Pero eso era exactamente lo que la humanidad había planeado. Cuando los Kelvar retiraron sus fuerzas del planeta Drell para reforzar a Vin, la resistencia de los Drill atacó. Cuando las tropas fueron reubicadas desde Taylor, los rebeldes taloranos tomaron su capital. Uno tras otro, los mundos esclavizados estallaron en levantamientos coordinados. Cada uno está cronometrado para aprovechar los movimientos de tropas de Kelvar. El imperio Kelvar, que parecía inquebrantable, de repente se encontró luchando guerras en 17 mundos diferentes simultáneamente. Su ejército, diseñado para la conquista más que para la ocupación, tuvo dificultades para responder a tantas amenazas a la vez. La almirante Lisa Crawford observó los informes que llegaban desde el otro lado del espacio Kelvar. Su estrategia estaba funcionando, pero el costo era alto. Millones de personas morían en estas rebeliones. Ella sabía que cada muerte pesaba en su conciencia, pero también sabía que la esclavitud mataba lentamente a lo largo de generaciones. Estas personas habían elegido luchar por su libertad, y la humanidad simplemente les había dado las herramientas para hacer posible esa lucha. Almirante, los Kelvar se están retirando del borde exterior. El comandante Peter Hughes informó que están consolidando sus fuerzas para sofocar las rebeliones, lo que significa que sus líneas de suministro están aún más expuestas. Lisa dijo: ordenen a todos los grupos de ataque que incrementen sus operaciones. Atacad cada convoy, cada transporte, cada depósito de combustible. Los Kelvar deben comprender que no pueden ganar una guerra en tantos frentes. Pero Lisa sabía que necesitaban hacer más que solo una acción militar. La clave para ganar esta guerra no fue destruir el imperio Kelvar, sino cambiar lo que vino después. Había enviado equipos diplomáticos a todos los mundos liberados, no para controlarlos, sino para ayudarlos a organizar nuevos gobiernos y reconstruir su infraestructura. En Vin, esa tarea recayó en el coordinador civil Ryan Clark. Llegó 2 semanas después de que comenzara la rebelión, trayendo consigo suministros médicos, alimentos y equipos de ingeniería.
Los Bin sospecharon al principio. Todas las especies alienígenas que habían conocido en los últimos 100 años habían querido controlarlos. Rayyan se reunió con Keflar en lo que una vez había sido la mansión del gobernador de Kelvar. El edificio aún mostraba signos de los combates que lo liberaron, con marcas de explosiones en las paredes y ventanas rotas. Sus luchadores lo hicieron bien, dijo Rayyan. Has recuperado tu capital. Con tus armas, respondió Keller. ¿Qué precio exigen los humanos por su ayuda? Tenemos poco que ofrecer. Nuestro mundo ha sido minado a cielo abierto por los Kelvar durante 2 generaciones. Rayyan sacó un panel de datos y le mostró planes para reconstruir la infraestructura planetaria, establecer rutas comerciales y entrenar nuevos administradores. No queremos pago, Kyle. Queremos que seas libre. Queremos que reconstruyas tu civilización. Eso es suficiente para nosotros. El guardián lo miró con incredulidad. Ninguna especie hace esto. Todo el mundo quiere algo. Queremos algo, admitió Rayyan. Queremos que la galaxia sea un lugar donde las especies se ayuden entre sí en lugar de esclavizarse. Queremos que la gente recuerde la bondad en lugar de la crueldad. Esto es lo que estamos construyendo aquí. Mostró a Ketlar imágenes de otros mundos liberados. Humanos trabajando junto a antiguos esclavos para reconstruir ciudades, establecer escuelas y crear nuevos gobiernos. No estados títeres controlados por la Tierra, sino civilizaciones verdaderamente independientes. Cuando esta guerra termine, dijo Rayyan, los Bin decidirán su propio futuro. Quizás quieras comerciar con la humanidad. Quizás queráis ser aliados. Quizás no quieras tener nada que ver con nosotros. Esa es tu elección. Lo único que pedimos es que recuerdes que cuando veas otra especie en problemas, ayúdala si puedes. Pásalo hacia adelante. Kate permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces dijo, no los entiendo, humanos. Luchan en una guerra que les cuesta miles de millones de créditos y miles de vidas. Arman rebeliones que podrían no tener éxito. Ayudan a reconstruir mundos que no pueden pagarles. ¿Por qué? Rayyan pensó en New Haven, en los 3000 civiles que los Kelvar habían asesinado. Porque recordamos, dijo simplemente, recordamos cada vez que alguien nos ayudó cuando éramos débiles. Recordamos cada vez que alguien mostró crueldad con inocentes, y creemos que las acciones tienen consecuencias. Los Kelvar construyeron su imperio sobre el miedo y la brutalidad. Ahora están aprendiendo que tales imperios no duran. Mientras las rebeliones azotaban los mundos esclavizados, el imperio Kelvar estaba descubriendo otro problema. Sus aliados los estaban abandonando. Las especies que habían apoyado a los Kelvar por miedo cambiaban de bando discretamente, al ver que la humanidad ofrecía una mejor alternativa. El dominio Korat había sido aliado de los Kelvar durante 30 años. Proporcionaban materias primas a las fábricas Kelvar a cambio de protección militar. Pero cuando el embajador humano Steven Lane se acercó a ellos con una oferta diferente, escuchó. Sabemos que los Kelvar los han amenazado, dijo Steven a los líderes Korat. Sabemos que los obligaron a unirse a esta alianza, pero las amenazas solo funcionan si quien las lanza tiene poder. Ahora mismo, los Kelvar pierden poder cada día. El canciller Korat era un veterano diplomático que había visto imperios ascender y caer. Y si nos ponemos de tu lado, ¿qué pasará cuando los Kelvar ganen? Recordarán nuestra traición. Los Kelvar no van a ganar, dijo Steven con seguridad. No porque nuestro ejército sea más fuerte, sino porque su imperio está construido sobre unos cimientos que se desmoronan. Cada mundo que han esclavizado se está alzando. Cada aliado que han amenazado busca una salida. Puede ser parte de su pasado o parte del futuro de la galaxia. Tú decides. Los Korat cambiaron de bando 2 días después. También lo hicieron el Pacto Mevan y el Consorcio Trell. Uno a uno, los aliados Kelvar se dieron cuenta de que la humanidad ofrecía asociación en lugar de dominación, comercio en lugar de tributo. En el mundo natal de los Kelvar, el emperador Kree observó las pantallas tácticas con creciente horror.
Los iconos rojos mostraban rebeliones en 17 mundos. Los iconos amarillos mostraban antiguos aliados que se habían vuelto neutrales. Los iconos verdes que representaban el sólido control que el VAR se reducían cada día. ¿Cómo? ¿Qué pasó?, preguntó Kree. Teníamos la flota más grande del sector. Habíamos conquistado 40 sistemas. Hace 5 años, éramos imparables. El señor de la guerra Tax parecía exhausto. Había envejecido 10 años en los últimos 5. Cometimos un error, emperador. Supusimos que el miedo era suficiente. Pensamos que si fuéramos lo suficientemente brutales, lo suficientemente crueles, todos se someterían. Pero los humanos mostraron a la galaxia algo diferente. Demostraron que había una alternativa. Entonces debemos destruir a los humanos. Completamente. Creech dijo, comprometan todo en un asalto final contra la Tierra. Muéstrenle a la galaxia que oponerse a nosotros conduce a la extinción. Pero Tax negó con la cabeza. Emperador, ya no tenemos fuerzas para semejante ataque. Nuestra flota está distribuida en 50 sistemas intentando contener las rebeliones. Si los retiramos para un asalto a la Tierra, perderemos la mitad de nuestro territorio. E incluso si destruyéramos la Tierra, los humanos tendrían colonias en 30 sistemas. Tendríamos que cazarlos uno por uno mientras nuestro imperio se derrumbaba detrás de nosotros. El emperador permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que nunca había dicho antes. ¿Estamos perdiendo esta guerra? Tax pensó en la pregunta. Según las medidas militares tradicionales, los Kelvar todavía tenían ventajas. Pero las guerras no se ganaban contando barcos. Se ganaron con voluntad, con estrategia, con saber por qué se luchaba. Emperador, creo que ya perdimos. Simplemente no lo hemos admitido todavía. En la Tierra comenzaban las celebraciones. Las noticias de cada mundo liberado trajeron alegría a miles de millones de humanos que habían esperado este momento durante años. Pero en el centro de mando, la almirante Lisa Crawford no estaba celebrando. Ella estaba planeando lo que vendría después. Los Kelvar eventualmente pedirán la paz, dijo a su personal. Y cuando lo hagan, debemos ser muy cuidadosos con nuestras condiciones. ¿Cuidadoso? El general Paul Winters preguntó. Asesinaron a 3.000 civiles. Esclavizaron a 17 especies. Intentaron conquistar la mitad del sector. Y si exigimos condiciones duras, si los humillamos por completo, sembramos las semillas para la próxima guerra, respondió Lisa. Necesitamos mostrarles un camino mejor, tal como se lo mostramos a sus antiguos aliados y súbditos. La doctora Ellen Price asintió. El liderazgo Kelvar debe caer. Pero el pueblo Kelvar necesita ver que la cooperación es mejor que la conquista. Si podemos convertirlos de enemigos en eventuales socios, cambiaremos la galaxia para siempre. Era una idea radical. La mayoría de las especies, cuando ganaban una guerra, exigían tributo o territorio. Pero la humanidad había aprendido de su propia historia. Los tratados de paz más duros a menudo conducían a las peores guerras futuras. Así que les ofrecemos algo inesperado. Lisa dijo que les ofrecemos respeto. Les mostramos que, aunque eran nuestros enemigos, pueden convertirse en algo mejor. Hacemos que la paz sea lo suficientemente generosa como para que su gente derroque al emperador por sí misma. En los territorios liberados, esta política ya estaba dando resultados. Los civiles Kelvar que habían sido abandonados por sus militares se vieron tratados con sorprendente amabilidad por parte de las fuerzas humanas. Atención médica para los heridos, comida para los hambrientos, sin venganza ni crueldad. En el planeta Sendros, la comandante Nicole Sanders se reunió con un grupo de civiles Kelvar que habían quedado abandonados tras la retirada de sus fuerzas armadas. Estaban aterrorizados, esperando ser ejecutados o esclavizados. En cambio, Nicole les ofreció tratamiento médico y transporte de regreso al espacio Kelvar. ¿Por qué no nos matan?, preguntó una anciana Kelvar. Somos su enemigo.
Nicole se arrodilló para mirar a la mujer a los ojos. No, su gobierno es nuestro enemigo. Eres simplemente alguien atrapado en el medio. La humanidad sabe la diferencia entre soldados y civiles. Luchamos contra aquellos que eligen luchar contra nosotros. Todos los demás reciben nuestra ayuda. La mujer comenzó a llorar. No os entiendo a vosotros los humanos. Entonces déjame explicarte, dijo Nicole suavemente. Creemos que la forma en que tratamos a las personas importa, incluso a los enemigos, especialmente a los enemigos, porque el enemigo de hoy puede ser el amigo de mañana, y recordamos todo, tanto lo bueno como lo malo. La noticia de estos encuentros se extendió por el espacio Kelvar más rápido que cualquier victoria militar. Los civiles Kelvar comenzaron a preguntarse por qué su imperio había creado enemigos entre una especie tan extraña. Una especie que recordaba la bondad y pagaba la crueldad con justicia, pero trataba a los inocentes con misericordia. Fue, a su manera, el arma más devastadora que la humanidad había desplegado. No son barcos ni armas, sino una idea. La idea de que había una mejor manera de existir en la galaxia. La revolución no vino de fuera del imperio Kelvar, sino de dentro. Todo comenzó en las ciudades industriales del mundo natal de los Kelvar, donde los trabajadores de las fábricas habían visto a sus militares abandonar planetas y a su gobierno sacrificar soldados en batallas imposibles de ganar. Habían visto las transmisiones que mostraban cómo los humanos trataban a los civiles Kelvar con misericordia en lugar de venganza. Habían escuchado historias de refugiados sobre especies que trabajaban juntas en pos de la cooperación en lugar de la dominación. Las protestas comenzaron pacíficamente. Miles de ciudadanos de Kelvar se reúnen en la plaza de la capital para exigir el fin de la guerra. El emperador Kree envió tropas para dispersarlos, pero los soldados se negaron a disparar contra su propia gente. En cambio, muchos se unieron a las protestas. En una semana, el gobierno cayó. El emperador Kalrix huyó de su mundo natal en un transporte militar, dejando atrás un vacío de poder que la gente llenó rápidamente. La nueva República Kelvar se formó casi de la noche a la mañana, liderada por una coalición de exoficiales militares, líderes civiles y representantes de diferentes regiones. Su primer acto oficial fue solicitar negociaciones de paz con la humanidad. El embajador Gregory Waltz llegó a Unity Prime, una estación espacial neutral en la frontera entre el territorio humano y el Kelvar. La estación fue construida específicamente para este propósito, financiada por ambas partes como un gesto de buena fe. Gregory se había estado preparando para este momento durante 2 años, sabiendo que la paz que negociaran ahora daría forma a la galaxia durante generaciones. La delegación de Kelvar llegó nerviosa e insegura. Fueron liderados por el exgeneral Bear, quien había hablado en el Consejo de Guerra sobre cambiar las tácticas. Era más joven de lo que Gregory esperaba, tal vez 40 años humanos, con los tradicionales tatuajes Kelvar que marcaban el servicio militar. Embajador Waltz, dijo Betar formalmente, en nombre de la República Kelvar, ofrezco nuestra rendición y nuestras disculpas por los crímenes cometidos por el imperio. Gregory señaló los asientos alrededor de la mesa de negociaciones. No empecemos con la rendición. Empecemos con la conversación. Dígame, general, ¿qué quiere la República Kelvar? Vector pareció sorprendido. No lo entiendo. Usted ha ganado la guerra. Usted dicta las condiciones. Así lo habría hecho el viejo imperio, asintió Gregory. Pero la humanidad no funciona así. No nos interesa dictar las condiciones. Nos interesa construir la paz. Así que pregunto de nuevo, ¿qué quiere? Durante las siguientes 3 horas, Tar describió la situación en los mundos Kelvar. Economías en ruinas tras años de guerra. Poblaciones enfadadas con sus líderes. Antiguas colonias declarando su independencia. La República Kelvar apenas se mantenía unida, ante la posibilidad de un colapso total. Necesitamos tiempo para reconstruir, dijo Bar. Necesitamos que nuestra gente crea que la paz ofrece un futuro mejor que la guerra. Pero nuestra economía está quebrada.
nuestra infraestructura dañada. Sin ayuda, la República podría caer y los extremistas podrían tomar el poder, continuando la guerra. Gregory escuchó atentamente, tomando notas. Luego presentó las condiciones de la humanidad. Retirada completa de todos los territorios conquistados. Los mundos ahora son independientes, libres de elegir sus propios gobiernos. Vector asintió. De todos modos, ya habían perdido el control de la mayoría de esos mundos. Reparaciones a las especies perjudicadas por el imperio. Entendemos que no pueden pagar de inmediato, pero la deuda debe reconocerse. De nuevo, Bear asintió. Era razonable. Una comisión de la verdad para documentar los crímenes de guerra, no por venganza, sino por la historia, para que las generaciones futuras sepan qué sucedió y por qué no debe volver a suceder. De acuerdo, dijo Ptar. Y finalmente, la humanidad ofrece ayuda económica para la reconstrucción de la República Kelvar. Préstamos a bajo interés, asistencia técnica, acuerdos comerciales. Bear lo miró con incredulidad. ¿Nos ayudaría después de todo lo que hizo el imperio? Gregory se inclinó hacia adelante. General, no estamos ayudando al imperio. El imperio está muerto. Estamos ayudando a la República, ayudando a personas que eligieron la paz en lugar de la guerra. Estamos invirtiendo en el tipo de galaxia en la que queremos vivir. Una donde antiguos enemigos puedan convertirse en aliados. Pero las masacres, la esclavitud, la brutalidad, ¿no quieren venganza? Queremos justicia, corrigió Gregory. Los líderes responsables de crímenes de guerra se enfrentan a juicio, pero el pueblo Kelvar no es responsable de las decisiones de su gobierno. Conocemos la diferencia. El Tratado de Paz se firmó 3 días después. Cuando la noticia llegó a la Tierra, la respuesta fue mixta. Muchos humanos celebraron el fin de la guerra. Otros estaban enojados porque las condiciones no fueron más severas. Hubo protestas exigiendo que los Kelvar sufrieran como New Haven. La almirante Lisa Crawford abordó estas preocupaciones en una transmisión pública. Se encontraba en el monumento a New Haven rodeada de los nombres de los muertos. Entiendo la ira, dijo. Yo también la siento. Las personas cuyos nombres están grabados en esta piedra merecían algo mejor. Merecen vivir vidas largas y pacíficas. Pero se han ido y nada de lo que hagamos puede traerlos de vuelta. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con su memoria? Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Podemos usarla para alimentar una venganza sin fin, creando nuevas guerras y nuevos monumentos llenos de nuevos nombres. O podemos usarla para construir algo mejor, para mostrarle a la galaxia que existe una alternativa al ciclo de violencia. La gente de New Haven murió porque el imperio Kelvar creía en la dominación y la crueldad. La mejor manera de honrarlos es demostrar que tales creencias conducen al fracaso. La República Kelvar existe porque su gente comprendió que la cooperación funciona mejor que la conquista. Especies de toda la galaxia están formando nuevas alianzas basadas en el beneficio mutuo, no en el miedo. Ese es el legado que elegimos. Así es como recordamos a los muertos y protegemos a los vivos. Fue un discurso que dividió la opinión, pero triunfó. El Tratado de Paz fue ratificado y comenzó la ardua labor de reconstrucción. Durante los siguientes 5 años, la galaxia se transformó. Las 17 especies que habían conquistado su libertad de los Kelvar formaron una coalición flexible llamada la Asamblea de Mundos Libres. Coordinaron el comercio, compartieron tecnología y mantuvieron acuerdos de defensa mutua. La humanidad fue invitada a unirse, pero prefirió permanecer como un socio externo, ayudando cuando se le pedía, pero sin buscar el control. Los Bin reconstruyeron su civilización con la ayuda humana, pero bajo sus propios términos. Keflar se convirtió en su primer líder electo y una de sus primeras acciones fue establecer escuelas donde los jóvenes Bin aprendieron sobre su historia, incluyendo a los humanos que los habían ayudado a conquistar la libertad. La República Kelvar tuvo dificultades enfrentó divisiones internas y dificultades económicas.
Pero la ayuda humanitaria ayudó a estabilizar la situación. Se abrieron rutas comerciales. Comenzaron los intercambios culturales. Lentamente, con cuidado, se desarrolló la confianza donde antes solo había miedo y odio. 50 años después del fin de la guerra, la almirante retirada Lisa Crawford se presentó ante el Consejo de Especies, una nueva organización interestelar que había surgido de las alianzas forjadas durante la guerra. Ya era mayor, tenía el cabello blanco y movimientos lentos, pero su mirada aún era aguda. Estaba allí para recibir el Premio Galáctico de la Paz, un honor creado para reconocer a quienes habían contribuido a la cooperación interestelar. La ironía no se le escapó. Había planeado campañas militares que mataron a millones. Había armado rebeliones y coordinado ataques. Pero todo lo había hecho con un propósito más allá de la victoria. La humanidad no cambió la galaxia mediante el poderío militar, dijo Lisa en su discurso de aceptación. La cambiamos recordando, guardando registros de cada interacción, cada favor otorgado, cada crueldad infligida. Comprendiendo que las acciones tienen consecuencias que resuenan a través del tiempo. Miró a los delegados reunidos, representantes de más de 100 especies. Muchas de ellas habían estado en bandos opuestos durante la guerra. Ahora trabajan juntas, construyendo algo nuevo. El Imperio Kelvar nos enseñó que el poder basado en el miedo es frágil. Se desmorona en el momento en que la gente deja de tener miedo. Pero el poder basado en la cooperación, en el beneficio mutuo, en la bondad recordada, ese es el tipo de poder que perdura. Eso es lo que construimos juntos. La humanidad recuerda cada favor que se nos ha concedido. Honramos esas deudas y transmitimos esa bondad. La humanidad también recuerda cada acto de crueldad. Nos aseguramos de que haya consecuencias, no por venganza, sino para demostrar que tales acciones no pueden perdurar. Este es nuestro regalo a la galaxia, la simple memoria y la voluntad de actuar en consecuencia. Entre el público, el exgeneral Bear de la República Kelvar escuchaba atentamente. Pensaba en el imperio que su pueblo había construido, el sufrimiento que habían causado y la misericordia que habían recibido cuando menos la merecían. Los Kelvar habían aprendido una dura lección sobre el tipo de legado que perdura. Después de la ceremonia, varios delegados se acercaron a Lisa. La